Las últimas gotas de café cayeron en la cafetera, el aroma amargo mezclándose con el olor a vainilla de las velas que había encendido esa mañana en la zona de recepción. Mis dedos aún estaban cubiertos de harina por las galletas de limón que horneé anoche, las que ahora estaban dispuestas en un plato con diseño floral junto a la hoja de registro. Los jueves eran día de galletas. Era un pequeño ritual que hacía que el frío y corporativo vestíbulo de Industrias Castellani se sintiera un poco más humano. Me alisaba el cardigan color crema, la suave cachemira, un hallazgo de una tienda de segunda mano que había lavado a mano con cuidado para conservarlo. Mi falda lápiz azul marino susurraba contra mis medias mientras ajustaba el ramo fresco de tulipanes que había traído del mercado de la esquina. El vestíbulo era mi reino. 23 metros cuadrados de mármol pulido y ventanales del suelo al techo con vistas al Paseo de la Reforma, y me enorgullecía de hacerlo acogedor. El elevador sonó. Mi pulso se aceleró antes de que mi mente pudiera reaccionar. Esa respuesta pavloviana que desarrollé durante los 18 meses que llevaba trabajando aquí. Conocía ese patrón de sonido, el ritmo específico del elevador ejecutivo, el que iba directamente a las oficinas del ático. Matteo Castellani emergió como un frente de tormenta, todo sastrería italiana oscura y violencia contenida. A sus 34 años, se movía por el mundo como si fuera dueño de cada molécula de aire, lo cual, en este edificio, esencialmente lo era. Su traje carbón era impecable, probablemente costaba más que mi coche, hecho a la medida de unos hombros que sugerían que hacía algo más que sentarse detrás de un escritorio. Su cabello negro, perfectamente peinado y echado hacia atrás, con esa manera elegantemente despreocupada que me hacía desear desordenarlo. Pero sus ojos eran lo que siempre me atrapaba. De un oscuro café espresso, fríos como un invierno en la Ciudad de México, el tipo de ojos que habían visto cosas que harían retroceder a hombres menos fuertes. Esos ojos que nunca miraban a nadie directamente, que se deslizaban por los empleados como si fueran parte del mobiliario. Excepto conmigo. Conmigo. Esos ojos se demoraban solo una fracción de segundo de más antes de que él apartara la mirada. La mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Buenos días, señor Castellani, dije, mi voz con esa dulzura profesional que había perfeccionado. Sostuve su mirada deliberadamente, algo que hizo que su paso vacilara por un instante. Señorita Ramos, su voz era granito envuelto en seda, ese ligero acento italiano que hacía que mi nombre sonara íntimo. Nunca me llamaba Mariana, siempre señorita Ramos, siempre esa distancia formal. Me mordí el labio inferior, un hábito que, me había dado cuenta, hacía que sus manos se cerraran en puños a los costados. Hoy hice galletas de limón, sus favoritas. Empujé el plato ligeramente hacia él. Algo parpadeó en su rostro, se fue tan rápido que pude haberlo imaginado. No tengo favoritos, señorita Ramos. Pero sus ojos se posaron en las galletas, y supe que mentía. Había llevado un registro cuidadoso durante 18 meses. Las de limón los jueves siempre desaparecían más rápido que cualquier otra variedad. Claro que no, señor. Dejé que la comisura de mi boca se torciera en una sonrisa. Aún así, hay extras por si quisiera algunas para sus reuniones de la tarde. Empezó a tomar una, luego pareció pensárselo mejor, su mano volviendo a su costado. Eso no será necesario. Su tono era ártico, despectivo de una manera que habría hecho que cualquiera más saliera corriendo. Pero había aprendido algo en esos 18 meses. Matteo Castellani, el hombre que hacía balbucear a ejecutivos del doble de su edad y a asistentes renunciar entre lágrimas, quien, según se decía, cerraba acuerdos de millones de pesos mexicanos con la misma emoción que la mayoría de la gente mostraba al pedir un café. Este hombre se veía afectado por mí, y, más interesante aún, odiaba verse afectado por mí. Así que hice lo que siempre hacía. Sonreí con más brillo. Bueno, estarán aquí si cambia de opinión. Ah, y señor Castellani, le llamé mientras se dirigía hacia su pasillo privado. Él se detuvo, los hombros tensos. Sí, tiene un hilo. Gesticulé vagamente hacia su manga. En su puño solo un pequeño hilo blanco. Él miró hacia abajo, encontró el hilo ofensivo.
y su mandíbula se apretó. Cuando volvió a mirarme, había algo peligroso en sus ojos, algo que me cortó la respiración. Gracias, señorita Ramos. Las palabras fueron educadas. El tono fue todo lo contrario. Después de que desapareció por el pasillo, solté el aliento que había estado conteniendo. Mis manos temblaban ligeramente mientras me servía café. Este era el juego que jugábamos. Esa danza cuidadosa de cortesía profesional, cubierta por algo que ninguno de los dos reconocía. Yo lo presionaba infinitamente y él se retiraba detrás de muros de hielo. La mayoría de los días me decía a mí misma que lo estaba imaginando. Esa atracción entre nosotros, que yo era solo una recepcionista aburrida con una imaginación demasiado activa, proyectando sobre mi intimidante jefe. Pero luego había momentos, breves destellos, cuando su máscara se deslizaba, cuando lo sorprendía mirándome con una intensidad que hacía que mi piel se sintiera tensa. La mañana transcurrió con normalidad. Saludaba a los empleados, firmaba paquetes, respondía a llamadas con alegre eficiencia, recordaba cumpleaños, preguntaba por los partidos de fútbol de los hijos, notaba cuando alguien se cortaba el cabello. Era fácil ser la dulce, la accesible en un edificio lleno de tiburones corporativos. A las 11, Marcos de Contabilidad pasó por mi escritorio, apoyándose en él con una estudiada despreocupación. Mariana, hola, esas galletas son increíbles. Gracias, Marcos. Sonreí, pero algo no cuadraba. Había estado merodeando más últimamente, buscando excusas para conversar. Entonces, escucha, abrió un nuevo lugar italiano en la colonia Roma. Estaba pensando que quizás te gustaría ir este fin de semana. Yo invito. Antes de que pudiera formular una cortés negativa, una voz cortó el vestíbulo como una cuchilla. Señor Patterson. Ambos saltamos. Mateo estaba en la entrada de su pasillo, y si antes pensaba que sus ojos eran fríos, ahora eran glaciales. ¿No tiene que terminar los informes trimestrales? Marcos se enderezó inmediatamente. El color de su rostro se desvaneció. Sí, señor. Enseguida, señor. Prácticamente corrió hacia los elevadores. La mirada de Mateo se dirigió a mí, y levanté la barbilla, negándome al apartar la mirada. ¿Necesitaba algo, señor Castellani? Mi cita de las 3 llegó temprano. Envíalos de inmediato. Se dio la vuelta y desapareció de nuevo. Lo miré fijamente, mi corazón acelerado. Era la tercera vez este mes que interrumpía cuando alguien me invitaba a salir. La tercera vez, y cada vez el pobre chico había parecido aterrorizado después. A menos que estuviera completamente delirando, Mateo Castellani estaba ahuyentando a mis posibles citas mientras mantenía su propia distancia impenetrable. La realización me recorrió con un escalofrío de emoción que sabía que debía suprimir, pero no pude. El resto del día se arrastró. A las 5 estaba recogiendo mis cosas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi compañera de universidad preguntándome si todavía iba a su boda este fin de semana. Casi lo había olvidado. Le envié un rápido sí, luego recordé que necesitaba algo que ponerme. El vestido rojo había estado colgado en mi armario durante 2 años, con la etiqueta aún puesta. Una compra impulsiva. Nunca había sido lo suficientemente valiente como para usarlo. Era sencillo pero deslumbrante. El tipo de vestido que hacía una declaración sin mucho esfuerzo. El tipo de vestido que hacía que la gente se fijara 2 veces. El sábado por la tarde, estaba frente al espejo de mi baño, alisando la tela que abrazaba mis curvas antes de ensancharse ligeramente a las rodillas. El escote era elegante, pero definitivamente no conservador, y el color hacía que mi cabello rubio pareciera brillar. Lo había rizado sueltamente, aplicado maquillaje con más cuidado de lo habitual, y me puse unos tacones que hacían que mis piernas parecieran más largas de lo que eran. Me veía bien, más que bien. Me veía segura y hermosa, y nada que ver con la dulce recepcionista de cardigans y faldas recatadas. El lugar de la boda era un hotel boutique en el centro, y llegaba tarde porque había pasado demasiado tiempo debatiendo si ponerme el vestido. Mientras me apresuraba por el vestíbulo del hotel hacia el salón de baile, mi tacón se enganchó en el mármol y tropecé hacia adelante. Unas manos fuertes me sujetaron los brazos.
estabilizándome antes de que pudiera caer. El aroma a colonia cara y algo singularmente masculino me rodeó. Cuidado, señorita Ramos. Levanté la cabeza de golpe y me encontré mirando los ojos oscuros de Mateo Castellani. Estaba aquí, en la boda de mi amiga, con un esmoquín negro que debería ser ilegal, mirándome como si nunca antes me hubiera visto. Señor Castellani. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. ¿Qué hace aquí? El padre del novio hace negocios con Industrias Castellani. Sus manos seguían en mis brazos, su agarre firme, pero no doloroso. Su mirada bajó, recorriendo el vestido rojo, y algo oscuro y posesivo brilló en su rostro. Es un vestido bastante llamativo, señorita Ramos. La forma en que lo dijo, baja y casi peligrosa, hizo que un calor me invadiera. Gracias. Creí que era apropiado para una boda. ¿Apropiado? Repitió la palabra como si le supiera mal. Su pulgar acarició distraídamente mi brazo descubierto, y no estaba segura de si él mismo se daba cuenta de lo que hacía. ¿Quién va a verte con ese vestido? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Los sonidos del vestíbulo se desvanecieron. El mundo se redujo a nosotros dos, sus manos en mis brazos, sus ojos fijos en los míos. Todos en la boda, supongo. Levanté la barbilla encontrando ese valor imprudente que solo parecía aflorar a su alrededor, incluyendo al padrino. Raquel mencionó que es soltero y muy apuesto. La mandíbula de Mateo se apretó, sus dedos se tensaron fraccionalmente en mis brazos. El padrino, a menos que mi jefe finalmente decida invitarme a cenar en lugar de ahuyentar a todos los que lo hacen. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Meses de cuidadosa profesionalidad se resquebrajaban bajo el peso de su proximidad. Algo cambió en su expresión. Ese control cuidadoso se fracturaba. Mi oficina. Pero tengo una boda a la que asistir. Ahora, Mariana. Mi primer nombre de sus labios envió electricidad por mi columna vertebral. Soltó un brazo, pero mantuvo el otro, dirigiéndome lejos del salón de baile hacia los elevadores del hotel. Señor Castellani, no puede simplemente... Puedo hacer lo que quiera. Las puertas del elevador se cerraron detrás de nosotros, sellándonos en el pequeño espacio. Presionó el botón del último piso, luego se giró hacia mí, acorralándome contra la pared despejada. ¿Tienes idea de lo que me haces? Mi aliento se contuvo. Tan cerca, podía ver la sutil barba a lo largo de su mandíbula, las motas doradas en sus ojos oscuros, el pulso rápido en su garganta que traicionaba su aparente calma. Dime, susurré. Su mano subió, acunando mi rostro con sorprendente dulzura. Durante 18 meses, te he observado sonreír a todos en este edificio. Te he observado traer esas malditas galletas y recordar cada detalle insignificante de la vida de la gente. Te he observado ser dulce y amable y completamente intocable porque eres mi empleada y tengo reglas, límites que no cruzo, Mateo. Cada hombre que te mira, quiero destruirlo. Cada vez que alguien te invita a salir, tengo que contenerme físicamente para no hacer algo que terminaría en un informe policial. Su pulgar trazó mi labio inferior. Y luego entras en este hotel con un vestido rojo que debería ser clasificado como un arma, diciéndome que estás aquí para conocer a otro hombre y esperas que mantenga una distancia profesional. Me has estado observando. Mi voz apenas fue audible. Cada día, cada palabra fue pronunciada con intensidad. El café que me traes y que nunca bebo porque hice que mi asistente lo reemplazara con mi mezcla preferida solo para que siguieras trayéndolo. La forma en que te muerdes el labio cuando te concentras. Cómo usas ese ridículo perfume que huele a vainilla y algo floral que me vuelve loco. Sé que tomas el metro a casa porque hice que mi chofer te siguiera para asegurarme de que llegaras a salvo. Sé que eres voluntaria en un centro de alfabetización los martes por la noche. Sé que 3 hombres han intentado invitarte a salir el mes pasado y me aseguré de que todos decidieran, de repente, echarse atrás. Lo miré fijamente. Mi mundo se inclinaba. ¿Por qué? Porque eres mía, Mariana. Has sido mía desde el primer día que me miraste como si fuera solo un hombre en lugar de algo a lo que temer.
Su voz bajó a un susurro, y he estado tratando de convencerme de lo contrario durante 18 meses, porque mereces algo mejor de lo que soy. El elevador sonó, pero ninguno de los dos se movió. ¿Qué eres, Mateo? Algo oscuro cruzó su expresión. Peligroso, poderoso, no un buen hombre, a pesar de lo que sugieren mis declaraciones de impuestos. No lo creo. Deberías. Pero incluso mientras lo decía, se inclinaba más cerca, su aliento cálido contra mis labios. Dime que me detenga, Mariana. Dime que te deje ir a tu boda, a conocer a tu padrino, a olvidar que esto pasó. Alargué la mano, entrelacé mis dedos en su cabello perfectamente peinado, finalmente desordenándolo de la manera que había querido durante meses. Preferiría que me besaras. Hizo un sonido bajo en su garganta, algo entre un gruñido y un gemido, y luego su boca estaba sobre la mía. El beso fue todo lo que 18 meses de negación habían acumulado, desesperado y consumidor y absolutamente perfecto. Sus manos se enredaron en mi cabello, tirándome más cerca mientras mi espalda se apretaba contra la pared del elevador. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Ven a casa conmigo. Tengo una boda. Olvida la boda. Enviaré un regalo y una disculpa. Ven a casa conmigo, Mariana. Déjame mostrarte lo que 18 meses de desearte me han hecho. Deberías haber dicho que no. Deberías haber exigido respuestas sobre las crípticas advertencias. La admisión de haberme seguido. Las implicaciones de que era más que un simple CEO. Pero viendo una vulnerabilidad que nunca antes había vislumbrado, descubrí que no me importaba. De acuerdo, susurré. El penthouse de Mateo ocupaba todo el último piso de un edificio en Polanco. Todo ventanales del suelo al techo y lujo moderno que de alguna manera lograba sentirse cálido en lugar de estéril. La sala de estar se abría a una terraza con vistas a la inmensidad del Valle de México, el paisaje oscuro e inquietante bajo el cielo nocturno. Pero apenas noté la vista. Estaba demasiado concentrada en el hombre que apenas me había soltado la mano desde que salimos del hotel, quien ahora servía 2 copas de vino con manos que no estaban del todo firmes. Normalmente no traigo gente aquí, dijo, entregándome una copa. Esto es privado, mío. Tomé un sorbo, el rojo intenso calentándome la garganta. ¿Y me dejas verlo? Te estoy dejando ver todo. Dejó su copa intacta, acercándose. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos. No más esconderse, no más fingir que no te observo cada mañana, que no cronometro mis llegadas para cuando sueles llegar. 7:45. Siempre estás allí a las 7:45 arreglando esas flores, encendiendo esas ridículas velas. Su boca se curvó ligeramente. Empecé a llegar a las 8 solo para verte sonreír. Nunca te devolví la sonrisa porque si empezaba, no podría parar. Me besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo. Sus manos se movieron a mi cintura, atrayéndome hacia él. ¿Sabes en cuántas reuniones de la Junta me senté pensando en ti? ¿Cuántas negociaciones casi arruino porque me preguntaba si estabas almorzando? Si tenías frío en ese vestíbulo, si alguien te hacía reír. Deslicé mis manos por su pecho, sintiendo el músculo firme bajo la tela cara. Lo escondiste bien. He tenido práctica escondiendo cosas. Algo ensombreció su expresión. Mariana, antes de que esto avance, hay cosas que debes saber sobre mí, sobre lo que realmente hago. Diriges Industrias Castellani. Esa es la parte respetable. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello ya desordenado. Mi familia, hemos estado en la Ciudad de México por 4 generaciones. Mi bisabuelo vino de Sicilia sin nada más que ambición y la voluntad de hacer lo que otros no harían. Construyó un imperio. Negocios legítimos financiados por medios menos legítimos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Estás diciendo? Digo que Industrias Castellani es real, pero también es una fachada para otras operaciones. Lavado de dinero, en su mayoría, algunos juegos de azar, servicios de protección para negocios que prefieren manejar los problemas discretamente. Observó mi rostro con atención.
No soy un buen hombre, Mariana. He hecho cosas, ordenado cosas que te horrorizarían. Debería haber huido. Cada instinto racional me gritaba que tomara mi bolso y me fuera. Pero al ver la vulnerabilidad en sus ojos, la forma en que se preparaba para mi rechazo, descubrí que no podía moverme. ¿Has herido a alguien que no lo merecía? Él parpadeó, claramente sin esperar esa pregunta. No, nunca a civiles, nunca a inocentes. Tengo reglas, líneas que no cruzo. ¿Y la gente que trabaja para ti, son leales porque los amenazas o porque los tratas bien? Cuido de mi gente, de sus familias, no solo de los empleados. Su ceño se frunció. ¿Por qué no huyes? Porque durante 18 meses has sido nada más que respetuoso conmigo, incluso cuando querías más. Porque te aseguras de que llegue a casa a salvo sin que yo lo sepa. Porque interrumpiste cuando los hombres me invitaban a salir, lo que probablemente debería molestarme, pero en su mayoría solo confirma que eres posesivo y celoso, lo que encuentro extrañamente entrañable. Me acerqué, colocando mi mano en su pecho sobre su corazón, y porque cuando me miras no veo un monstruo. Veo a un hombre que ha estado solo durante mucho tiempo. Su mano cubrió la mía, apretándola contra su corazón acelerado. Deberías tenerme miedo. Quizás, pero no lo tengo. Me estiré, besándolo suavemente. Muéstrame el resto de tu casa, Mateo. Muéstrame quién eres realmente. Lo que siguió fue que un recorrido que reveló más que solo muebles y arte caros. Me mostró su estudio, forrado con libros en italiano e inglés, una mezcla de textos de negocios y literatura clásica. Su dormitorio, sorprendentemente sobrio, con vistas a la ciudad y una cama king size que aceleró mi pulso. La cocina, donde admitió que rara vez cocinaba, pero le gustaba tener el espacio porque le recordaba la casa de su nonna en Sicilia. Terminamos en la terraza, la ciudad brillando bajo nosotros. Él se paró detrás de mí, sus brazos rodeándome la cintura, su barbilla apoyada en mi cabeza. Te he estado observando desde hace más de 18 meses, admitió en voz baja. Te noté el día que te entrevistaste. Te vi en el vestíbulo siendo dulce con el guardia de seguridad, preguntando por las solicitudes universitarias de su hija. Tenías esa luz, esa bondad genuina que parecía imposible en una ciudad como esta. ¿Por qué no dijiste algo antes? Porque estaba tratando de protegerte de este mundo, de mí. Sus brazos se tensaron. Pero luego Marcos te invitó a salir y quise romperle los dedos. Y luego David de asuntos legales y en realidad lo hice transferir a nuestra oficina en Monterrey. Y entonces me di cuenta de que estaba demasiado metido para dejarte ir. Me giré en sus brazos, mirándolo. ¿Y ahora qué? Ahora decides si puedes manejar estar con alguien como yo. Significa secreto, Mariana. El mundo de los negocios legítimos no puede saber de mis otras actividades. Significa peligro porque hay gente que te haría daño para llegar a mí. Significa aceptar que seré posesivo y sobreprotector y probablemente te volveré loca con las medidas de seguridad. ¿Y qué obtengo a cambio? Su expresión se suavizó. Todo lo que tengo, mi protección, mi devoción, mi lealtad completa. Te adoraré, Mariana, cada día. Nunca te faltará nada. Nunca estarás en un peligro que yo pueda evitar. Nunca dudarás de que eres lo más importante en mi mundo. Son muchas promesas. No hago promesas que no pueda cumplir. Me besó la frente, la nariz, los labios. Quédate conmigo esta noche. Mañana podrás decidir si esto es lo que quieres. Pero esta noche déjame tenerte. Me quedé. Hicimos el amor con 18 meses de deseo reprimido. Sus manos reverentes en mi cuerpo. Su voz murmurando cariños en italiano que no entendía pero sentía en mi alma. Después, me recosté contra su pecho, su latido firme bajo mi oído. Mateo, esos hombres que me invitaron a salir, ¿realmente los amenazaste? Él guardó silencio por un momento. ¿Define amenazados? Mateo, hice que mi gente les dejara claro que perseguirte sería perjudicial para sus perspectivas profesionales. Sin violencia, solo sugerencias firmes. Acarició mi cabello. No me disculpo.
Me contuve una sonrisa. Eres imposible. ¿Te gusta? Sí, Dios me ayude. Me gustaba. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y algo horneándose. Encontré a Mateo en la cocina, vistiendo solo pantalones de pijama, sacando del horno lo que parecía focaccia casera. ¿Tú cocinas? Él levantó la vista, una sonrisa transformando su rostro usualmente serio. Mi nona insistía en que todos sus nietos aprendieran. Decía que un hombre que no puede alimentarse a sí mismo no es un hombre. Dejó el pan en el mostrador, atrayéndome a sus brazos. Quería que te despertaras con algo que se sintiera como en casa. Lo besé, saboreando café y algo dulce. Esto podría ser mi hogar. La esperanza brilló en sus ojos. Sí, sí, pero tengo condiciones. Su expresión se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de condiciones? Conservo mi trabajo. No voy a ser una mujer mantenida escondida en tu penthouse. De acuerdo, aunque te trasladaré a administración ejecutiva. El vestíbulo está demasiado expuesto. Segunda condición, siempre me dices la verdad. Puedo manejar al Mateo peligroso, pero no puedo manejar las mentiras. Lo prometo. Su mano subió para acariciar mi rostro. ¿Algo más? Cuando seas sobreprotector y loco, puedo decírtelo. Justo. Me besó suavemente. Mariana, hay algo más que debes saber. Mi hermana Julia querrá conocerte, y mi madre, aunque ahora está en la Toscana, van a tener opiniones sobre nosotros. Porque no soy italiana. Porque te amarán y empezarán a planear una boda antes de nuestra segunda cita. Parecía casi nervioso. Mi familia son tradicionales. Esperarán ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como que, eventualmente, haga de ti una mujer honesta, como nietos. Como que entiendas que cuando estás conmigo, estás con todos nosotros. El peso de eso se posó sobre mí. La realización de que esto no era solo sobre Mateo y yo. Esto era sobre entrar en un mundo entero, un negocio familiar que abarcaba empresas legítimas y criminales. Una vida donde el peligro y el lujo se entrelazaban. No estoy lista para el matrimonio, dije con cuidado. Pero estoy lista para esto, para nosotros, para conocer a tu familia y esta vida. El alivio inundó su rostro. Eso es todo lo que pido. Tiempo, una oportunidad. Pasamos la mañana en cómoda domesticidad, comiendo la receta de focaccia de su nonna, bebiendo café, hablando de todo y de nada. Me habló de crecer en la Ciudad de México, sobre su padre, quien murió cuando Mateo tenía 25 años, dejándole a él el control tanto del negocio legítimo como de las operaciones menos legales. Sobre su hermana que ahora vivía en Nueva York, dirigiendo una galería que también servía como una forma conveniente de mover dinero. Sobre su madre que fingía no saber lo que realmente hacía su hijo, pero deslizaba oraciones por su seguridad en cada llamada telefónica. Le conté sobre mi infancia en un pueblo pequeño en Querétaro, sobre padres que querían que me casara allí y tuviera bebés, sobre mi decisión de mudarme a la Ciudad de México y hacer algo de mí misma, sobre sentirme invisible la mayor parte de mi vida hasta que aprendí que ser subestimada era una forma de poder. No eres invisible para mí, dijo, tirándome a su regazo. Eres deslumbrante. La mañana del lunes se sintió surrealista. Entrar en Industrias Castellani, sabiendo que el CEO había pasado el fin de semana adorando mi cuerpo, aprendiendo cada sonido que hacía, marcándome de maneras que no se desvanecerían rápidamente. Llevaba una blusa crema y una falda azul marino, profesional y modesta. Pero sabía que Mateo notaría el delicado chupetón justo debajo de mi cuello que solo a medias había intentado cubrir. Él llegó a las 8 en punto, y cuando sus ojos se encontraron con los míos a través del vestíbulo, el calor en ellos casi me hizo doblar las rodillas. Buenos días, señor Castellani. Mantuve mi voz profesionalmente agradable. Señorita Ramos. Pero la forma en que lo dijo, baja e íntima, no tenía nada de profesional. Mi oficina, por favor. Necesito discutir tu nueva posición. Lo seguí por el pasillo, muy consciente de las miradas curiosas de su equipo de seguridad. En su oficina, la puerta apenas se cerró antes de que me tuviera pegada a ella,
besándome como si no me hubiera visto en semanas en lugar de horas. He estado pensando en ti toda la mañana, murmuró contra mi cuello, pensando en cómo te ves en mi cama, cómo dices mi nombre cuando... Mateo, estamos en el trabajo, pero yo estaba inclinando la cabeza para darle mejor acceso. Mi empresa, mis reglas. Sus manos abarcaron mi cintura. Y mi regla es que puedo besar a mi novia cuando quiera. ¿Novia? Se echó hacia atrás, de repente inseguro. Si eso está bien, sé que no hemos definido exactamente. Lo besé, cortando su divagación. Novia es perfecto. El resto del día transcurrió en una extraña dualidad. En público, manteníamos una cuidadosa profesionalidad, aunque lo sorprendía mirándome cada vez que me movía por el edificio. En momentos robados en su oficina o en la sala de conferencias vacía, era insaciable, tocándome como si necesitara el contacto para respirar. Pero a medida que pasaba la semana, empecé a notar cosas. La forma en que la gente me miraba con nueva calculación, cómo las conversaciones se detenían cuando entraba a la sala de descanso. El equipo de seguridad que parecía estar constantemente cerca, incluso cuando salía por un café. El viernes mi compañera de universidad Raquel llamó, su voz tensa por la confusión. Mariana, ¿qué está pasando? Alguien de Industrias Castellani llamó al hotel, disculpándose por tu ausencia en mi boda y enviando una cesta de regalo que probablemente costó más que toda la recepción. Se me revolvió el estómago. Raquel, lo siento mucho. Surgió algo y yo... ¿Se trata de ese chico con el que estabas? El que parecía que quería asesinar a Jeremy cuando te vi en el vestíbulo. Es complicado. ¿Es tu jefe? Mariana, por favor, dime que no te estás acostando con tu jefe. No es solo mi jefe. Bajé la voz, entrando en una escalera vacía. Es Dios, Raquel, es todo. Y sé que es loco y rápido, pero no puedo explicarlo. Cuando estoy con él, me siento yo misma de una manera que nunca antes había sentido. Suenas feliz, dijo lentamente. Asustada, pero feliz. Soy ambas cosas. Me apoyé contra la pared. Prometo que te lo explicaré todo pronto, pero ahora mismo solo necesito que confíes en que sé lo que estoy haciendo. Después de colgar, me quedé en la escalera preguntándome si realmente sabía lo que estaba haciendo. Enamorarme de un hombre que admitía casualmente actividades criminales, que me hacía seguir por mi propia seguridad, que me miraba con tanta intensidad que a veces olvidaba respirar. Pero luego la voz de Mateo llegó a través de mi teléfono, cálida y preocupada. ¿Dónde estás? Te vi atender una llamada y desaparecer. Escalera entre el piso 15 y 16. Quédate allí. 2 minutos después, apareció ligeramente sin aliento, mirándome con tanta preocupación que mi corazón se encogió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada malo, solo Raquel preguntando por qué me perdí su boda. La comprensión amaneció. No debía haber enviado esa cesta de regalo. Eso fue extralimitarme. Quizás un poco, sonreí, pero también fue dulce, a tu manera sobreprotectora y excesiva. Me atrajo cerca, su barbilla apoyada en mi cabeza. Lo siento, soy nuevo en esto, en tener a alguien que me importa tanto. Sigo queriendo arreglar todo, allanar cada camino, eliminar cada problema antes de que siquiera sepas que existe. No necesito que arregles todo, Mateo. Solo necesito que seas honesto conmigo y confíes en que puedo manejar la verdad, incluso cuando la verdad es fea, especialmente entonces. Me aparté para mirarlo. Si esto va a funcionar, necesito saber de lo que realmente soy parte. No solo los gestos románticos y la protección, sino la realidad de tu mundo. Algo cambió en su expresión, el respeto mezclado con la preocupación. De acuerdo, esta noche ven a cenar. Te presentaré a algunas de mis personas, te mostraré cómo funcionan realmente las cosas. De acuerdo, accedí, incluso mientras la ansiedad se retorcía en mi estómago. Esa noche, Mateo me llevó a un restaurante en la pequeña Italia, el tipo de lugar donde todos conocían su nombre y el dueño salía personalmente a saludarnos. Nos condujeron a una habitación privada en la parte de atrás donde esperaban 3 hombres.
Mariana, estos son mis asociados más confiables. Marco se encarga de la seguridad. Señaló a un hombre grande como un oso con ojos amables. Salvador gestiona nuestras operaciones financieras. Un hombre delgado con gafas asintió. Y Toño coordina nuestros diversos intereses comerciales. Toño, más joven que los demás, se levantó y me besó la mano con un encanto de antaño. Así que tú eres la que ha tenido a nuestro jefe distraído durante meses. Es un placer. ¿Distraído? Miré a Mateo. No tienes idea, gruñó Marco, con diversión en su voz. Nunca lo había visto así. Tampoco lo había visto traer a una mujer a conocernos. Durante la cena contaron historias, cuidadosamente editadas, pero reveladoras. Cómo Mateo había tomado el control a los 25 años y consolidado el poder siendo más inteligente y despiadado que sus competidores, pero también más justo. Cómo había modernizado sus operaciones, alejándose de los aspectos más violentos en los que se había involucrado su padre. Cómo obtenía lealtad a través del respeto en lugar del miedo, aunque podía ser aterrador cuando era necesario. Es un buen hombre, dijo Salvador seriamente. Quizás no según los estándares legales, pero según los estándares que importan. Cumple su palabra, protege a su gente, no daña a los inocentes. Escuché, absorbiendo esta visión de Mateo a través de los ojos de hombres que lo conocían de maneras que yo aún no, viendo su poder, su influencia, el peso de la responsabilidad que llevaba. Al salir, Mateo me acercó, su voz tranquila. ¿Todavía quieres estar con un criminal? Lo miré, a la vulnerabilidad debajo de su confianza. Quiero estar contigo, signifique lo que signifique. Su beso fue suave, agradecido, teñido de alivio. Entonces, vamos a casa. Pero mientras su chofer se alejó del restaurante, noté otro coche siguiéndonos a distancia. Cuando se lo mencioné a Mateo, su expresión se endureció. Marco, dijo por teléfono, tenemos un cola, sedán negro, 3 coches atrás. La respuesta fue inmediata. Nuestro coche tomó un giro repentino, luego otro. El sedán se mantuvo con nosotros. ¿Quién es? Pregunté, el miedo comenzando a subir por mi columna vertebral. Aún no lo sé. El brazo de Mateo me rodeó, protector. Pero lo voy a averiguar. El sedán negro nos siguió durante 6 cuadras más antes de que el equipo de Marco lo acorralara en un semáforo en rojo. A través de la ventana trasera, vi a los hombres de Mateo rodear el vehículo, vi al conductor levantar las manos y rendirse. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras Mateo hablaba en italiano rápidamente por su teléfono, su mano libre apretando la mía. Está solucionado, dijo finalmente, guardando su teléfono. Solo alguien buscando ventaja, esperando conseguir fotos nuestras juntos para vender. Me aseguraré de que entiendan lo mala idea que sería eso. ¿Fotos nuestras? Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. ¿Por qué querría alguien fotos? Su mandíbula se apretó. Porque a pesar de mis mejores esfuerzos para mantener ciertos aspectos de mi vida separados, hay personas que rastrean mis movimientos, buscando debilidades. Y tú, Mariana, eres la primera debilidad real que he mostrado en años. El peso de esa declaración se posó sobre mí. No solo estaba saliendo con un hombre poderoso, estaba saliendo con un hombre con enemigos, personas que me verían como una herramienta para usar contra él. Llévame a tu casa, dije en voz baja. Creo que necesitamos hablar. De vuelta en su penthouse, me quité los tacones y me acurruqué en su sofá de cuero, observándolo mientras nos servía vino a ambos, con manos que no estaban del todo firmes. Se quitó la chaqueta y la corbata. Se remangó la camisa, y de alguna manera se veía más peligroso en su vestimenta parcial que con toda su armadura corporativa. Habla, dijo, sentándose a mi lado pero sin tocarme, como si temiera mi respuesta. Háblame de ella. Él parpadeó. ¿Quién? La mujer antes de mí, la que te hizo ser tan cuidadoso al mostrar sentimientos. Había visto ese destello de dolor antiguo cuando me llamó su debilidad. Mateo guardó silencio por un largo momento, mirando su vino. Su nombre era Sofía. Estábamos comprometidos hace 7 años, cuando yo tenía 27 y aún era relativamente nuevo en esto de dirigir todo.
Era hermosa, venía de una buena familia, parecía perfecta. ¿Qué pasó? Estaba trabajando con el FBI. Su voz era plana, sin emoción. Llevaba un micrófono en nuestras citas para cenar, grabando conversaciones, construyendo un caso. Cuando lo descubrí, lo terminé inmediatamente. El caso se desmoronó sin su testimonio. Ella se acobardó de seguir adelante, pero el daño ya estaba hecho. La amabas, dije suavemente. Creí que sí, pero mirando hacia atrás, creo que amaba la idea de ella, la normalidad que representaba, la vida que creí que podría tener. Sus ojos se encontraron con los míos. Es diferente contigo. ¿Cómo? Porque no estoy tratando de ser otra persona para ti. Has visto lo peor de mí. Sabes lo que realmente soy. Y todavía estás aquí. Dejó su vino buscando mi mano. Sofía quería al CEO, al hombre de negocios legítimo. Se horrorizó cuando supo la verdad. Pero tú nunca te has encogido ante mí. Le apreté la mano. No mentiré y diré que no tengo miedo a veces. Ese coche esta noche. Darme cuenta de que la gente podría estar observándonos. Eso es aterrador. Lo sé. Por eso entenderé si quieres terminar con esto. No quiero terminarlo. Me acerqué acariciando su rostro. Pero necesito que dejes de intentar protegerme de todo. Si alguien nos sigue, dímelo. Si hay una amenaza, necesito saberlo. No puedo estar en esta relación a ciegas, Mateo. Algo cambió en su expresión, alivio mezclado con respeto. Tienes razón, no más esconder las partes feas. Dime lo peor, dije. Las cosas que me harían huir si fuera sensata. Respiró hondo. Hace 3 años, una familia rival intentó invadir nuestro territorio. Mataron a 2 de mis hombres, buenos hombres con familias. Hice un ejemplo de su liderazgo. Fue brutal en público y es la razón por la que nadie me ha desafiado desde entonces. Absorbí esto, la confirmación de que el hombre del que me estaba enamorando era capaz de violencia cuando se le empujaba. ¿Se lo merecían? Ellos mataron primero. Hombres inocentes que solo hacían su trabajo. Su voz se endureció. Sí, se lo merecían. ¿Qué más? He ordenado palizas. He arruinado financieramente a personas que me desafiaron. He hecho desaparecer problemas de maneras que no se sostendrían en un tribunal. Observó mi rostro con atención. Nunca he matado a nadie que no lo mereciera. Nunca he herido a una mujer o un niño. Nunca he traficado con drogas. Pero no soy un buen hombre según los estándares convencionales, Mariana. Pero lo eres según tus propios estándares. Lo intento. Me jaló a su regazo, sus brazos rodeándome. Contigo quiero ser mejor. Me haces querer encontrar una salida a esta vida para ser digno de la forma en que me miras. Lo besé suavemente. Te miro como si fueras mío. Porque lo eres. Sí. Su voz se endureció. Dilo de nuevo. Eres mío, Mateo Castellani, y te voy a mantener. Hicimos el amor en su sofá, urgente y desesperado, como si pudiéramos cimentar nuestro compromiso a través del tacto. Después, enredados bajo la manta que había echado sobre nosotros, me habló de su infancia. Mi padre era de la vieja escuela, violento, temperamental, gobernaba a través del miedo. Lo vi golpear a hombres hasta sangrar por infracciones menores. Vi la forma en que la gente temblaba a su alrededor. Su mano acarició mi cabello distraídamente. Me prometí a mí mismo que sería diferente, más inteligente, más controlado. Y lo eres la mayor parte del tiempo, pero todavía hay esa oscuridad en mí, Mariana. La capacidad de violencia cuando alguien amenaza lo que es mío. Como esta noche, cuando vi ese coche siguiéndonos, quise sacar al conductor y hacer que se arrepintiera de haberte mirado. Pero no lo hiciste. Hiciste que tus hombres lo manejaran profesionalmente porque yo estaba allí. Me haces querer ser el hombre que pretendo ser en ese vestíbulo cada mañana. Besó mi sien. Quédate esta noche. Mañana te llevaré a tu apartamento para que recojas ropa. Haremos esto correctamente. Me quedé. Durante las siguientes semanas caímos en un ritmo. Me movía por Industrias Castellani con una nueva conciencia, viendo las capas debajo de la fachada corporativa.
Cómo ciertas personas informaban directamente a Mateo con noticias que no tenían nada que ver con negocios legítimos. Cómo el dinero se movía en patrones que no tenían mucho sentido a menos que entendieras que estaba siendo blanqueado. Cómo el equipo de seguridad de Mateo era en realidad su ejército privado, leal a él en lugar de a cualquier empresa. También conocí a su hermana, Julia, quien voló desde Nueva York para el fin de semana. Impresionante, todo ingenio agudo y ropa de diseñador. Y me evaluó con la misma intensidad que Mateo. Así que eres la recepcionista, dijo durante el almuerzo en un café de la colonia Roma. Ex recepcionista, ahora estoy en administración ejecutiva porque mi hermano es predecible, si es que algo es. Pero sonrió. Está feliz. No lo había visto así desde antes de Sofía. ¿Te habló de nosotros? No tuvo que hacerlo. Vi la forma en que te mira en esas fotos que su equipo de seguridad me envió. Se inclinó conspiradoramente. Nuestra madre va a perder la cabeza, de la mejor manera. Lleva años molestándolo con los nietos. Solo llevamos unas semanas, protesté. Y él ya ha reorganizado todo su mundo alrededor de ti. Confía en mí, esto es serio. Su expresión se volvió seria. Pero necesitas entender en lo que te estás metiendo. Esta vida no es solo lujo y protección, es aislamiento. Es nunca poder relajarse por completo. Es saber que la gente podría hacerte daño para llegar a él. Lo sé, de verdad, porque hay saber y luego está vivirlo. Manipuló su taza de espresso. Los enemigos de nuestro padre una vez secuestraron a nuestra madre. Yo tenía 10 años. Mateo tenía 15. La tuvieron retenida durante 3 días mientras nuestro padre negociaba. Cuando regresó, nunca fue la misma. Ese miedo nunca te abandona. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasó con los secuestradores? Mi padre se aseguró de que nunca más pudieran hacer daño a nadie. Ella me miró a los ojos, y Mateo lo ayudó a hacerlo. Esa fue su primera muerte a los 15, protegiendo a nuestra madre. Tragué saliva con dificultad. Nunca me lo dijo. Porque está tratando de ser mejor para ti, pero necesitas saber de lo que es capaz, lo que ha hecho. Se estiró por la mesa, apretando mi mano. No estoy tratando de asustarte. De hecho, me agradas. Lo ves como una persona, no solo como un jefe o un criminal. Pero entra en esto con los ojos abiertos. Esa noche le pregunté a Mateo sobre su madre, sobre ese secuestro. Su rostro se oscureció, sombras que nunca antes había visto cruzaron su expresión. Iba a decírtelo eventualmente, dijo en voz baja. Es parte de por qué soy tan protector, por qué tengo una seguridad tan extensa. Vi lo que le hizo a mi madre. Ese miedo. No dejaré que le pase a nadie que amo de nuevo. ¿Me amas? No fue una pregunta. Él me miró, la vulnerabilidad y la certeza luchando en sus ojos. Creo que empecé a enamorarme de ti el primer día que trajiste esas malditas galletas al trabajo. Definitivamente estoy enamorado de ti ahora. Mi corazón se hinchó, demasiado grande para mi pecho. Yo también te amo, dije, aunque seas sobreprotector y posesivo y probablemente un poco loco. ¿Un poco? Me acercó, su risa resonando en su pecho. Mariana, estoy completamente loco cuando se trata de ti. Reviso tu ubicación cada hora. Tengo hombres siguiéndote para asegurarme de que estés a salvo. He investigado a todos con quienes interactúas regularmente. Estoy obsesionado. Lo sé, descubrí la aplicación de rastreo que colaste en mi teléfono la semana pasada. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Y no la borraste? No, porque entiendo por qué la necesitas y porque confío en que no la estás usando para controlarme, sino para protegerme. Lo besé suavemente. Pero Mateo, necesitamos hablar sobre el futuro, sobre cómo se ve esto a largo plazo. ¿Cómo quieres que se vea? Quiero seguir trabajando, no en Industrias Castellani, en algún lugar independiente donde no solo sea conocida como tu novia. Quiero mi propia vida, mis propios logros. Hecho, te ayudaré a encontrar algo perfecto. Y quiero honestidad siempre. Si hay peligro, si algo cambia, necesito saberlo. Lo prometo. Él dudó. Hay algo más que debes saber. El coche que nos seguía
El conductor trabajaba para Dmitry Volkov. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién? La mafia rusa. Han estado tratando de expandirse en la Ciudad de México durante años, y yo los he estado bloqueando. Que nos siguiera. Eso fue un mensaje. Ahora saben de ti. El miedo me erizó la piel. ¿Qué significa eso? Significa que eres un objetivo por tu culpa. Sí, la única palabra contenía un peso de culpa. Te he puesto en peligro solo por amarte y necesito saber si quieres salir ahora antes de que avancemos más. Lo miré, realmente lo miré. El miedo en sus ojos, la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban las mías como si pudiera desaparecer. Este hombre que comandaba un imperio, que ponía nerviosos a criminales endurecidos, estaba aterrorizado de perderme. No voy a huir, dije firmemente, pero tampoco voy a ser una víctima pasiva. Si soy un objetivo, entonces necesito saber cómo protegerme. Algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso al respeto. ¿Qué estás sugiriendo? Enséñame. Defensa personal, entrenamiento con armas, lo que necesites saber. No viviré con miedo, Mateo. Si esta es mi vida ahora, entonces me prepararé para ella. Me miró fijamente por un largo momento. Luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. ¿Te he mencionado que te amo? No en la última hora. Inaceptable. Me besó suave y reverentemente. Marco empezará a entrenarte mañana. Defensa personal básica, conciencia situacional, cómo reconocer amenazas y armas. Su sonrisa se desvaneció. Si quieres aprender, te enseñaré yo mismo. Pero Mariana, espero que nunca tengas que usar uno. Yo también, pero prefiero saber cómo y no necesitarlo que necesitarlo y no saber. Durante las siguientes semanas, mi rutina cambió para adaptarse a mi nueva realidad. Mañanas en la organización sin fines de lucro, rodeada de niños que me recordaban por qué todo esto importaba. Tardes con Marco, aprendiendo a liberarme de agarres, a reconocer el peligro, a mantenerme alerta. Noches con Mateo, a veces en su campo de tiro privado, aprendiendo a disparar con una precisión que nos sorprendió a ambos. Eres un talento natural, dijo una noche, viéndome colocar 6 disparos en el centro del blanco. Recuérdame que nunca te haga enojar. Demasiado tarde. Todavía estoy enojada porque hiciste que alguien probara mi café cada mañana. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Eso fue probablemente excesivo. ¿Tú crees? Pero yo sonreía mientras dejaba el arma y me movía a sus brazos. Aunque aprecio la minuciosidad. No puedo perderte, Mariana. No lo soportaría. La crudeza en su voz me hizo doler el pecho. Bajé su cabeza, besándolo con todo el amor y la certeza que sentía. No vas a perderme. Soy más dura de lo que parezco. Sé que lo eres. Es una de las cosas que más me aterra. Apoyó su frente contra la mía. Podrías tener a cualquier hombre, vivir cualquier vida, y elegiste esto. Me elegiste a mí. La mejor decisión que he tomado. Enredados en sus sábanas con las luces de la ciudad brillando más allá de las ventanas, me habló sobre el plan para neutralizar la amenaza de Volkov. Implicaba maniobras financieras complicadas, alianzas estratégicas con otras familias y posiblemente algo de intimidación que él pasó por alto. ¿Cuánto tiempo hasta que se resuelva?, pregunté. Semanas, quizás meses. Hombres como Volkov no ceden fácilmente. Su mano trazó patrones en mi hombro desnudo. Hasta entonces, la seguridad se mantiene estricta. Sé que es restrictivo, es necesario. Entiendo. Me apoyé en un codo mirándolo. Pero necesito que entiendas algo también. No voy a dejar de vivir porque alguien nos esté amenazando. Seguiré trabajando, seguiré viendo a mis amigos, seguiré teniendo una vida más allá de estas paredes. Lo sé, y no te pediré que renuncies a eso. Me metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero quizás aceleremos la boda. Hagámoslo oficial antes de que las cosas se compliquen más. Me mordí el labio. Creí que esperaríamos hasta el próximo verano, tener tiempo para planear algo adecuado. O podríamos hacerlo el próximo mes. Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos, a menos que quieras la gran boda.
La verdad era que no quería. La idea de meses de planificación, mientras miraba por encima del hombro, de esperar que las amenazas se resolvieran antes del gran día, me agotaba. El próximo mes suena perfecto. Sus ojos se iluminaron. Sí, sí, no necesito una gran producción. Solo te necesito a ti, oficialmente mía sin más esperas. Nos casamos 4 semanas después en el jardín de la hacienda de su madre en Las Lomas. 30 personas presenciaron nuestros votos. Julia como mi dama de honor, Marco como su padrino. Llevaba un sencillo vestido color crema que costó más que mi primer coche. Y Mateo se veía devastador con un traje azul marino que hacía que sus ojos parecieran increíblemente oscuros. Cuando deslizó el anillo de boda en mi dedo, su voz quebrada. Ahora eres mía, Mariana Castellani, para siempre. Siempre fui tuya, susurré. Ahora solo es oficial. La recepción fue elegante e íntima, nada como la ostentosa exhibición que había esperado. La madre de Mateo brindó por nosotros en italiano, algo sobre el amor que conquista toda oscuridad. Julia contó historias vergonzosas sobre Mateo de adolescente, haciéndolo sonrojar de una manera que nunca había visto. Y cuando finalmente nos escapamos a la suite nupcial que su madre había preparado, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era real. Esta era mi vida. La señora Mariana Castellani, esposa de un hombre que era tanto CEO como criminal, amante y protector, peligroso para todos excepto para mí. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, desabrochando mi vestido con reverencia cuidadosa. En que soy feliz a pesar de todo, a pesar de las amenazas y las complicaciones. Soy ridículamente feliz. Me giró para enfrentarlo, sus manos acunando mi rostro. Yo también. Me has dado algo que nunca pensé que tendría. Una compañera real, no solo un hermoso adorno. Alguien que me ve completamente y no se encoge. Te amo, dije simplemente. Todo de ti. Hicimos el amor como marido y mujer, la luz de la luna entrando por las ventanas, el mundo más allá de nuestra habitación olvidado. Más tarde, envuelta en sus brazos, me permití creer que quizás, solo quizás, podríamos hacer que esto funcionara, que el amor podría ser suficiente para navegar las peligrosas aguas que habíamos elegido. Pero la vida, estaba aprendiendo, rara vez cooperaba con la esperanza. La amenaza de Volkov escaló durante los siguientes 2 meses, no violentamente, sino a través de una campaña de guerra psicológica. Mi organización sin fines de lucro recibió donaciones anónimas con notas que sugerían que venían de ciudadanos preocupados. Mis padres en Querétaro recibieron una visita sorpresa de vendedores de seguros haciendo preguntas invasivas. Mi amiga Raquel llamó, asustada por un hombre que había preguntado por mí en su lugar de trabajo. Cada incidente era pequeño, negable, pero colectivamente pintaban una imagen clara. Volkov estaba mostrando a Mateo que podía alcanzar cualquier cosa, a cualquiera conectado conmigo. Necesitamos terminar con esto, dije una noche, viendo a Mateo pasear por su estudio como un animal enjaulado. No puedo vivir así, constantemente temerosa de que alguien a quien amo sea herido por mi culpa. Estoy trabajando en ello. Salvador ha encontrado algunas ventajas que podemos usar. Irregularidades financieras en las operaciones de Volkov que podemos exponer a sus superiores en Moscú. Y si eso no funciona, su expresión se oscureció, entonces lo manejaré de manera más directa. Es decir, le haré entender que tocarte a ti o a cualquiera que te importe será el último error que cometa. Su voz era fría, peligrosa. He sido paciente, Mariana. He estado jugando con reglas que no son realmente reglas. Pero si él presiona más, le recordaré por qué la gente teme el nombre Castellani. Me acerqué a él, rodeando su cintura con mis brazos por detrás. No quiero que te conviertas en algo que no eres por mi culpa. Siempre he sido así, amor, solo que sacas las partes de mí que quieren ser mejores. Se giró en mis brazos, su expresión suavizándose. Pero protegerte no se trata de ser mejor o peor. Se trata de supervivencia. Mía y tuya. El enfrentamiento llegó una semana después. Volkov solicitó una reunión. Territorio neutral, solo los dos jefes y sus segundos.
Mateo insistió en que me quedara en el penthouse con fuerte seguridad, pero me negué. Si esto es sobre mí, merezco estar allí. Absolutamente no. Estas reuniones pueden volverse violentas en segundos. Entonces trae más seguridad. Pero voy a ir, Mateo. Necesita ver que no tengo miedo, que estamos unidos. Discutimos durante una hora antes de que finalmente accediera a regañadientes. La reunión fue en un restaurante de la Colonia Condesa, cerrado al público por la noche. Cuando llegamos, Volkov ya estaba allí, un hombre delgado con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Castellani y la encantadora novia. Su inglés era excelente, apenas acentuado. Es usted más hermosa de lo que sugieren las fotos, señora Castellani. Señor Volkov, mantuve mi voz nivelada, canalizando cada lección que Marco me había enseñado sobre no mostrar miedo. ¿Hablamos de negocios? La mano de Mateo estaba firme en mi espalda, guiándome a sentarme a su lado, frente a Volkov y su lugarteniente. Lo que siguió fue una hora de amenazas veladas y contraamenazas, discusiones sobre territorio y respeto, sobre líneas que no debían cruzarse. Me senté en silencio observando la interacción, entendiendo que esta era una danza que ambos hombres conocían bien. Finalmente, Volkov se recostó, sus ojos fijos en mí. Sabe, señora Castellani, usted podría terminar con todo esto. Simplemente deje a su marido, y yo no tendría más interés en dificultar la vida. La temperatura de la habitación pareció bajar. La mano de Mateo se apretó dolorosamente en mi muslo, una advertencia para que lo dejara manejarlo. Pero yo había pasado 2 meses viviendo con miedo por culpa de este hombre. No iba a ceder ahora. Señor Volkov, dije con calma, he tenido hombres que han intentado intimidarme antes, jefes que pensaron que era demasiado débil para defenderme, compañeros de trabajo que me subestimaron. Usted es solo uno más en una larga lista. Sonreí, y como todos los demás, va a aprender que no me asusto fácilmente. Así que no dejaré a mi marido. Tendrá que encontrar otra estrategia. Silencio. Luego Volkov se rió, una diversión genuina iluminando sus ojos fríos. Ya veo por qué se casó con ella, Castellani. Tiene carácter. Lo tiene todo, dijo Mateo en voz baja. Por eso quemaré toda su organización hasta los cimientos si vuelve a amenazarla. La sonrisa de Volkov se desvaneció. Se miraron fijamente por un largo momento, una especie de entendimiento pasando entre ellos que no pude descifrar del todo. Finalmente, Volkov asintió. Muy bien, respetaré su territorio, Castellani, y a su esposa. Pero recuerde, las alianzas pueden cambiar. La paz de hoy puede ser la guerra de mañana. Esperemos que no llegue a eso. Mientras salíamos del restaurante, Mateo me acercó, sus labios rozando mi sien. Estuviste increíble allí. Aterradora e increíble. Aprendí del mejor. Lo miré. ¿Realmente se acabó? Por ahora. Volkov respeta la fuerza y le demostraste que somos más fuertes juntos de lo que él anticipaba. Su expresión se volvió seria. Pero Mariana, lo que hiciste fue arriesgado. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y no lo hará porque, como dijiste, somos más fuertes juntos. Soy tu compañera, Mateo, en todo. Cuanto antes lo aceptes, más fáciles serán nuestras vidas. Él me atrajo más, su corazón latiendo firmemente contra mi oído. Lo acepto. Dios ayúdame. Lo acepto. 3 meses después de la reunión con Volkov, estaba en el baño de nuestro penthouse, mirando 2 líneas rosas en una prueba de embarazo. Mis manos temblaron mientras la dejaba en el mostrador junto a las otras 3 pruebas que había tomado esa mañana, todas mostrando el mismo resultado. Embarazada. Estaba embarazada del hijo de Mateo. Alegría y terror se mezclaban en mi pecho. Habíamos hablado de tener hijos, por supuesto. Eventualmente, después de que las cosas se calmaran, después de que las amenazas disminuyeran, pero no ahora. No cuando todavía estábamos navegando las peligrosas aguas de su mundo. Mariana, la voz de Mateo vino del dormitorio. Llevas un rato ahí. ¿Todo bien? Tomé una de las pruebas, escondiéndola detrás de mi espalda mientras abría la puerta. Él estaba allí, el cabello aún húmedo de su ducha matutina, vistiendo solo sus pantalones de vestir y una camiseta interior. Mi esposo, que sería el padre de mi hija.
Necesitamos hablar, dije. Su expresión cambió inmediatamente a preocupación. ¿Qué pasa? En lugar de responder, le tendí la prueba. Él la miró fijamente por un largo momento, su rostro ilegible. Luego sus ojos se alzaron a los míos, muy abiertos de asombro. ¿Estás embarazada? Unas 6 semanas, creo. Últimamente he estado agotada, emocional, y no pensé en nada hasta que me di cuenta de que tenía un retraso. Él tomó la prueba de mi mano, estudiándola como si contuviera los secretos del universo. Vamos a tener un bebé. ¿Estás bien con esto? Sé que es antes de lo que planeamos. Él me besó, cortando mi divagación preocupada. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Bien con esto, Mariana. Estoy aterrorizado y eufórico y completamente abrumado. Vamos a tener un bebé. Sus manos se movieron a mi vientre a un plano, acunándolo como algo precioso. ¿Nuestro bebé? ¿Estás realmente feliz? El alivio me inundó. Lo soy todo, feliz, asustada, ya planeando cómo a prueba de bebés este lugar y aumentar la seguridad y encontrar a los mejores médicos. Él rió ligeramente maniático. Mi madre va a perder la cabeza. Julia comprará todas las tiendas de bebés en Nueva York. Y Marco, Dios, ahora será imposible con la seguridad. Me recosté en él, sus brazos rodeándome protectoramente. Va a cambiar todo. Todo ya cambió en el momento en que te conocí. Me besó la coronilla de la cabeza. Este es solo el siguiente capítulo. Esa noche, se lo dijimos a su familia por videollamada. Su madre lloró, dando gracias a Dios y a la Virgen María en italiano rápido. Julia gritó tan fuerte que me preocupé por mi audición. Incluso Marco, cuando se lo dijimos al día siguiente, se puso sospechosamente emocional antes de aclararse la garganta y discutir los protocolos de seguridad actualizados. El bebé necesitará protección, dijo seriamente. Diferente a la tuya. Necesitaremos pensar en escuelas eventualmente, transporte seguro, verificaciones de antecedentes para cualquiera que entre en contacto. Marco, lo interrumpí suavemente. El bebé ni siquiera ha nacido todavía. Tenemos tiempo. Nunca se puede estar demasiado preparado. Pero él sonreía, esa sonrisa ferozmente protectora que ya conocía bien. La doctora Luna, la obstetra que Mateo insistió en contratar a pesar de mis protestas sobre mi clínica perfectamente buena, confirmó que tenía 7 semanas y que todo parecía saludable. Mientras salíamos de su consultorio, la mano de Mateo nunca se apartó de mi espalda, su presencia aún más atenta de lo habitual. Necesito decirte algo, dijo mientras conducíamos a casa, sobre el negocio familiar. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasa? Me estoy retirando de algunos de los aspectos más peligrosos. Salvador se hará cargo de la mayoría de las operaciones diarias de las empresas menos legítimas. Seguiré involucrado, pero a una distancia mayor. Por el bebé. Por ambos. No me arriesgaré a dejar a mi hija sin padre, y no me arriesgaré a que te conviertas en viuda. Su mano encontró la mía. No me voy a ir completamente por el camino recto. Eso no es realista. Pero estoy cambiando prioridades. Las lágrimas me picaron los ojos. No tienes que hacer eso por mí. Lo estoy haciendo por nosotros, por nuestra familia. Se llevó mi mano a los labios. He construido un imperio, Mariana. Ahora quiero construir una vida. El embarazo progresó sin problemas, aunque las náuseas matutinas fueron brutales. Mateo me sostuvo el cabello incontables veces. Me trajo galletas saladas y té de jengibre. Reorganizó su horario para estar en casa cuando lo necesitaba. Asistió a cada cita médica, hizo 1 millón de preguntas y lloró cuando descubrimos que tendríamos una niña. Una hija, susurró, mirando la imagen del ultrasonido. Vamos a tener una hija. Te va a tener envuelto en su dedo, dije, riendo completamente a través de mis propias lágrimas. Ni siquiera intentó negarlo. A los 5 meses, mi vientre finalmente comenzó a notarse, una curva suave que Mateo no podía dejar de tocar. Habíamos empezado a arreglar el cuarto del bebé, pintando las paredes de un suave verde salvia, ensamblando muebles que Mateo insistió en armar él mismo, a pesar de su frustración con las instrucciones. Esta cuna está desafiando las leyes de la física, murmuró, estudiando la pieza en su mano. Déjame ayudarte.
No, siéntate. Órdenes del médico. Dijo que evitaras levantar cosas pesadas, no que te volvieras una inválida. Pero me senté de todos modos, contenta de verlo trabajar. Este hombre poderoso reducido a maldecir muebles de bebé. La vida se sentía casi normal. Las amenazas habían disminuido. Volkov había mantenido su palabra, concentrando sus esfuerzos de expansión en otros lugares. Los negocios de Mateo, tanto legítimos como de otro tipo, funcionaban sin problemas. Yo seguía trabajando a tiempo parcial en la organización sin fines de lucro, preparándome para tomar mi licencia de maternidad cuando llegara el bebé. Pero la paz, estaba aprendiendo, a menudo era solo la calma antes de una tormenta. Salía del trabajo tarde una noche, Marco esperando junto al coche, cuando una mujer se acercó. Era joven, quizás de 25 años, con ojos desesperados y ropa que había visto días mejores. Señora Castellani, dijo con urgencia, por favor necesito su ayuda. Marco inmediatamente se interpuso entre nosotras, su mano moviéndose a su arma oculta. Retroceda, señorita. Espera, dije, algo en su expresión llamando mi atención. ¿Qué tipo de ayuda? Es mi hermano. Le debe dinero a unos hombres, hombres malos, y van a hacerle daño si no paga para mañana. Escuché que está casada con Mateo Castellani, que es poderoso. Por favor, ¿puede pedirle que ayude? Marco ya estaba negando con la cabeza. La señora Castellani no se involucra en asuntos de negocios. Necesita irse. Pero yo había visto un miedo genuino en sus ojos. ¿Cuánto debe su hermano? 10,000 pesos. Sé que es mucho, pero lo pagaré. Tengo un trabajo. Puedo hacer pagos. ¿Cuál es su nombre? Sara Mendoza. Saqué mi teléfono, enviando un mensaje rápido a Mateo. Dame los detalles. Veré qué puedo hacer. Marco parecía querer discutir, pero ayudó a Sara a subir al coche donde él le explicó la situación. Su hermano se había metido con un usurero, había pedido dinero prestado para gastos médicos, se había endeudado demasiado. El tipo de historia de la que había escuchado variaciones 100 veces. En el penthouse, Mateo escuchó con creciente tensión. Cuando Sara terminó, se volvió hacia mí. Mariana, ¿puedo hablar contigo en privado? En su estudio cerró la puerta con cuidado. No puedes traer los problemas de la gente a casa así. Estaba desesperada. Su hermano podría salir herido. Y hay cientos de personas desesperadas en esta ciudad. No puedes salvarlos a todos. Su voz se suavizó. Amor, entiendo tu impulso de ayudar. Es una de las cosas que adoro de ti. Pero esto de traer a alguien directamente a nuestra casa es un riesgo de seguridad. ¿Y si fuera Julia? Desafié. ¿Y si ella fuera la que pedía ayuda? Su mandíbula se apretó. Eso es diferente. ¿Cómo? ¿Porque es familia? ¿Porque te importa? Me acerqué, tomando sus manos. Mateo, no te pido que hagas esto como un favor. Te pido que lo hagas porque es lo correcto, porque tenemos el poder de ayudar. Y a veces eso significa usarlo. Él me miró fijamente por un largo momento. Vas a ser mi perdición. ¿Eso es un sí? Eso es un... Haré que Salvador lo investigue y si su historia es cierta, me encargaré de la deuda. Me acercó, su mano moviéndose a mi vientre. Pero no más visitas sorpresa. Por favor, por mi cordura y tu seguridad. Trato hecho. La deuda del hermano de Sara se resolvió en cuestión de días. El usurero, resultó, tenía conexiones con una organización rival a la que Mateo había querido enviar un mensaje. De todos modos, dos pájaros de un tiro. Pero la voz se corrió. De repente, recibía solicitudes de ayuda en la organización sin fines de lucro, en el supermercado, a través de amigos, personas que necesitaban intervención con propietarios, con deudas, con situaciones peligrosas. Intentaba manejarlas discretamente, pasando información a Mateo, quien se ocupaba de lo que podía. Estás construyendo tu propia red, observó Julia durante una de sus visitas. Estábamos comprando ropa de bebé, mi vientre ahora prominentemente redondo a los 7 meses. La gente está empezando a verte como alguien que puede ayudarlos, alguien que tiene influencia. Solo estoy tratando de hacer algo bueno con todo este poder que tiene Mateo. Quizás,
pero también te estás convirtiendo en una jugadora por derecho propio. Levantó un pequeño vestido, sonriendo. Mi sobrina va a tener la madre más interesante. Esa noche, me desperté con el teléfono de Mateo sonando insistentemente. Lo contestó con un saludo brusco. Luego se puso rígido a mi lado. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Voy en camino. ¿Qué pasa? Pregunté mientras se ponía la ropa. Ha habido un incidente en uno de los negocios. Necesito manejarlo. Me besó rápidamente. Marco se quedará aquí contigo. Volveré tan pronto como pueda. Pero estuvo fuera por horas. Recorrí el penthouse, la ansiedad carcomiéndome, una mano en mi vientre donde nuestra hija pateaba inquietamente. Finalmente, al amanecer, regresó, luciendo agotado y atormentado. ¿Qué pasó? Se hundió en el sofá, tirándome a su lado. Alguien intentó robar uno de nuestros negocios legítimos, un restaurante en la pequeña Italia. Mi gerente estaba allí tarde contando las ganancias. Le dispararon. El horror me invadió. ¿Está bien? Sobrevivirá. Pero Mariana, la cosa es, creo que estuvo conectado con tu trabajo de caridad. Ante mi mirada confusa, continuó. El ladrón era el hermano de una mujer a la que ayudaste el mes pasado. ¿La del problema de desalojo? Se me revolvió el estómago. ¿Miguel Reyes? Sí, aparentemente, decidió que si teníamos dinero para ayudar a su hermana, teníamos dinero que él podía robar. La expresión de Mateo era dura. Ahora está bajo custodia, pero esto es lo que temía. Ayudas a la gente y a veces ven una oportunidad en lugar de gratitud. Eso no es justo. La mayoría de la gente a la que he ayudado ha estado genuinamente agradecida. La mayoría no es el todo, y en mi mundo, las excepciones pueden ser mortales. Tomó mi mano, presionándola contra sus labios. No estoy diciendo que necesites dejar de ayudar a la gente. Estoy diciendo que necesitas ser más cuidadosa. Déjame investigarlos primero. Déjame protegerte adecuadamente. Quise discutir, insistir en que podía juzgar el carácter mejor que eso. Pero al ver el miedo en sus ojos, el terror genuino de que algo pudiera pasarme a mí o a nuestra hija, asentí. De acuerdo, seremos más cuidadosos. Prométemelo, Mariana. Prométeme que no tomarás riesgos. No ahora, no con nuestro bebé en camino. Lo prometo. Me atrajo a sus brazos, abrazándome como si pudiera desaparecer. Y mientras sentía a nuestra hija patear contra ambos, comprendí su miedo porque yo también lo sentía. Ese instinto protector feroz que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Estábamos unidos ahora, no solo por amor, sino por la vida que habíamos creado. Y en el peligroso mundo de Mateo eso nos hacía a ambos más fuertes y más vulnerables que nunca. A los 8 meses de embarazo me había convertido en un cliché andante de incomodidad. Mis tobillos se hinchaban por la tarde, mi espalda dolía constantemente y no podía ver mis pies sin un esfuerzo significativo. Pero nada de eso importaba cuando sentía a nuestra hija moverse dentro de mí. Cuando Mateo pegaba su oído a mi vientre y le hablaba en italiano, contándole historias sobre su nonna, prometiéndole enseñarle a cocinar pasta auténtica y protegerla de todo lo terrible del mundo. La vas a consentir muchísimo, dije una noche, viéndolo arreglar la habitación del bebé por enésima vez. Absolutamente, completamente, sin duda. Ajustó el móvil sobre la cuna, asegurando una simetría perfecta. Y tú vas a ser la que ponga la disciplina. No creo que así funcione la paternidad. Demasiado tarde, ya hice las paces con estar envuelto en su pequeño dedo. Se acercó a mí, arrodillándose para estar a la altura de mi vientre. ¿Verdad, Picolina? Papá te va a dar todo. Como en respuesta, ella pateó con suficiente fuerza para que Mateo lo sintiera contra su palma. Su rostro se iluminó con tanta alegría que mi corazón dolió. Este hombre que podía ser tan frío y peligroso estaba completamente deshecho por un bebé nonato. No puedo esperar a conocerla, susurró. 3 semanas más. 3 semanas hasta que todo cambie de nuevo. Me miró. ¿Estás asustada? Aterrada, pero también emocionada. Pasé mis dedos por su cabello. Vamos a ser buenos en esto, ¿verdad? Lo resolveremos juntos.
Cometeremos errores probablemente, pero la amaremos a pesar de todo. Presionó un beso en mi vientre. Ya es tan amada. Esa noche me desperté con un dolor agudo que se irradiaba por mi abdomen. Al principio, pensé que eran solo contracciones de Braxton Hicks, las contracciones de práctica de las que la doctora Luna había advertido, pero estas eran diferentes, más intensas y acompañadas de la sensación de que algo andaba mal. Mateo, sacudí su hombro. Mateo, despierta. Se puso alerta al instante. ¿Qué pasa? Algo anda mal. El bebé. Creo que algo anda mal. Estaba fuera de la cama y al teléfono con la doctora Luna antes de que pudiera explicarme por completo. En cuestión de minutos estábamos vestidos y en el coche, Marco conduciendo con aterradora precisión por las oscuras calles de la ciudad, mientras Mateo me sostenía la mano y murmuraba tranquilizadores que no podía procesar completamente a través de mi miedo. En el hospital, la doctora Luna nos recibió con una silla de ruedas y un equipo. Vamos a llevarla a una sala de examen y ver qué está pasando. La siguiente hora fue con borrón de pruebas y monitores, de la mano de Mateo apretando la mía, de intentar no pensar en todas las terribles posibilidades. Finalmente, la doctora Luna regresó, su expresión seria. El bebé está en sufrimiento. Estoy viendo signos de desprendimiento de placenta, lo que significa que la placenta se está separando de la pared uterina prematuramente. Aún no es grave, pero podría volverse peligroso rápidamente. ¿Qué significa eso? La voz de Mateo estaba tensa, con pánico controlado. Significa que necesitamos dar a luz a este bebé pronto, idealmente dentro de los próximos días, aunque lo vigilaremos de cerca y podríamos necesitar hacerlo antes si las cosas empeoran. Me miró amablemente. Mariana, sé que no es así como querías que fuera, pero el bebé ya está a término suficiente para que el parto ahora sea la opción más segura para ambos. ¿Estará bien? No pude evitar el miedo en mi voz. Debería estarlo, pero la querremos en la USIN para observación dada la entrega temprana y las circunstancias. Ya he llamado al mejor equipo neonatal. Por supuesto que sí, porque Mateo se había asegurado de que tuviéramos acceso a lo absolutamente mejor de todo. Me admitieron para observación, me instalaron en una habitación privada que parecía más una suite de hotel que un hospital. Mateo se negó a dejar mi lado, haciendo llamadas para arreglar cosas, trayéndome todo lo que necesitaba, su fachada de calma resquebrajándose solo cuando pensaba que no estaba mirando. Oye, dije suavemente, viéndolo mirar por la ventana al cielo antes del amanecer. Ven aquí. Se movió a mi lado, su mano encontrando la mía. Debí haberte protegido mejor, haber encontrado mejores médicos, haber sido más cuidadoso. Mateo, esto no es culpa de nadie, estas cosas pasan. No a ti, no a nuestra hija. Su voz se quebró. Puedo controlar tanto, Mariana. Puedo hacer que los problemas desaparezcan. Puedo proteger contra amenazas. Puedo comprar lo mejor de todo. Pero estoy indefenso. Le apreté la mano. No estás indefenso. Estás aquí. Y eso es lo que importa. Su madre llegó esa tarde, habiendo tomado el primer vuelo desde Italia. Irrumpió en la habitación como un pequeño huracán, besando mis mejillas y murmurando oraciones mientras regañaba simultáneamente a Mateo en italiano por no haberla llamado antes. «Mamá, no queríamos preocuparte», protestó él. «¿Preocuparme? Mi nieta viene antes y crees que no debo preocuparme». Pero ella sonreía a través de sus lágrimas, acomodándose en la silla junto a mi cama con la clara intención de no irse. Julia llegó horas después, trayendo un número absurdo de globos y una feroz determinación de mantener el ánimo alto. «Este bebé tiene un momento perfecto», declaró. «Llega temprano para que pueda ser Piscis en lugar de Aries, mucho mejor para su personalidad». «No creo que así funcione la astrología», dije. Pero yo sonreía. Esa noche, las contracciones comenzaron en serio. La doctora Luna confirmó que el desprendimiento de placenta había empeorado ligeramente y que necesitábamos dar a luz ahora. Me prepararon para una cesárea de emergencia y de repente todo se movía al doble de velocidad. «Tengo miedo»,
le admití a Mateo mientras me llevaban hacia la sala de operaciones. Lo sé, yo también. Él estaba con ropa de hospital ahora, preparado para estar conmigo durante la cirugía. Pero lo haremos juntos, y en menos de una hora conoceremos a nuestra hija. La cirugía fue surrealista. Sentí tirones y presión, pero no dolor. Escuché las comunicaciones tranquilas del médico. Sentí la mano de Mateo apretando la mía con una intensidad que dolía. Y luego un sonido que hizo que todo lo demás se desvaneciera. El primer llanto de nuestra hija. Ella está aquí, anunció la doctora. Pequeña pero sana, a las 8 en punto. La sostuvieron brevemente. Esta pequeña y perfecta criatura con una mata de cabello oscuro y unos pulmones que sugerían que no tendría problemas para hacerse oír. Luego se la llevaron para revisarla y limpiarla mientras terminaban mi cirugía. Es hermosa, susurró Mateo, con la voz ahogada por la emoción. Es absolutamente perfecta. 20 minutos después, en recuperación, me la trajeron, envuelto en una manta de hospital, con un pequeño gorro de punto. Nuestra hija me miró con ojos desenfocados, que probablemente se volverían marrones como los de su padre. Era lo más hermoso que jamás había visto. «Hola, bebé», murmuré, mi voz quebrándose. «Soy tu mamá». Mateo estaba a nuestro lado, una mano en mi hombro, la otra acariciando suavemente el pequeño puño de nuestra hija. «Y yo soy tu papá. Te hemos estado esperando». Su madre apareció en el umbral, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Puedo?». Asentí y ella tomó con cuidado a su nieta, arrullándola en italiano mientras Julia tomaba fotos y se secaba los propios ojos. «¿Cómo se llama?», preguntó Julia. «Nunca nos lo dijiste». Mateo y yo habíamos debatido nombres durante meses, sin decidirnos nunca por uno que nos pareciera adecuado. Pero mirando a nuestra hija ahora, lo supe. «Lucía», dije, «como tu abuela. Lucía Rosa Castellani». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «Perfecta. Es absolutamente perfecta». Los siguientes días fueron un borrón de visitas y recuperación. Lucía pasó tiempo en la UCIN para observación, pero era fuerte, ganaba peso y superaba todas las pruebas. Yo me recuperaba lentamente de la cirugía, impaciente por abrazar a mi hija sin restricciones, por llevarla a casa, donde pertenecía. Fue en el tercer día de vida de Lucía cuando todo cambió de nuevo. Estaba en mi habitación de hospital, finalmente capaz de caminar sin hacer una mueca, cuando Marco entró corriendo con una expresión que nunca antes le había visto. Pánico puro, sin filtro. «Señora Castellani, necesitamos moverla ahora. Ha habido una amenaza». «¿Qué tipo de amenaza?». Pero yo ya estaba buscando mi bata. Mis instintos maternos gritaban peligro. «Volkov ha hecho un movimiento. Sus hombres se dirigen aquí». El hielo inundó mis venas. «¿Lucía ya está segura?». «Tenemos un equipo con ella en la UCIN, pero necesitamos sacarlos a ambos de aquí». Mateo irrumpió por la puerta, su rostro una máscara de furia fría de la que solo había visto indicios antes. Este era el hombre que dirigía un imperio criminal, que hacía desaparecer a la gente, que protegía lo suyo con una eficiencia despiadada. «Lleva a mi esposa y a mi hija a un lugar seguro», ordenó a Marco. «Toma al equipo de apoyo. Yo me encargaré de Volkov». «Mateo, no». Le agarré el brazo. «No hagas algo imprudente. No ahora». Amenazó a nuestra hija Mariana, a nuestra hija de 3 días. Su voz era mortalmente tranquila. «Esto termina esta noche. Entonces lo hacemos juntos. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Empezó a discutir, luego pareció darse cuenta de que no cedería. «Bien, pero te quedas detrás de la seguridad, sin riesgos». En cuestión de minutos, nos estábamos moviendo. 2 equipos, uno con Lucía y yo dirigiéndonos hacia una ubicación segura que Mateo poseía fuera de la ciudad, uno con Mateo dirigiéndose a confrontar a Volkov. Abracé a mi hija, su pequeño cuerpo cálido contra el mío, y recé para que todos sobreviviéramos la noche. La casa segura era en realidad una mansión en San Ángel, fuertemente fortificada y con el personal más confiable de Mateo.
Tan pronto como llegamos, me llevaron a una habitación segura donde pude amamantar a Lucía mientras Marco coordinaba la seguridad. Señora Castellani, dijo suavemente, necesitamos mantenerla a usted y al bebé aquí hasta que esto se resuelva. No debería tardar mucho. ¿Qué está haciendo Mateo? ¿Qué hace mejor? Proteger a su familia. Las horas se arrastraron. Abracé a Lucía, la alimenté, la cambié, le canté canciones que mi abuela me había enseñado y traté de no pensar en lo que podría estar pasando. Traté de no imaginar a Mateo herido o peor. Finalmente, al amanecer, oí conmoción abajo. La voz de Mateo, cansada pero fuerte. Me puse de pie con cuidado, acunando a Lucía y me moví hacia la puerta. Él apareció en lo alto de las escaleras, con la ropa desordenada, lo que parecía ser un moretón formándose en su mandíbula, pero vivo, intacto. Cuando nos vio, todo su cuerpo pareció flaquear de alivio. Mariana, Lucía, se acercó a nosotros, sus brazos rodeándonos a ambos. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Pregunté contra su hombro. Volkov ya no será un problema. Ha accedido a dejar la Ciudad de México por completo, regresar a Nueva York y nunca más acercarse a mi familia. ¿Cómo lo convenciste? Su sonrisa fue sombría. Le mostré lo que sucede cuando alguien amenaza a un castellani y le dejé muy claro que si alguna vez volvía a pensarlo, no habría negociaciones ni segundas oportunidades. Debería haberme horrorizado por lo que implicaba. En cambio, con nuestra hija a salvo en mis brazos, sentí solo alivio. ¿Se acabó? Pregunté. ¿Esta amenaza en particular? Sí, tocó suavemente la cabeza de Lucía. Pero siempre habrá otras. Esa es la realidad de esta vida. Entonces las enfrentaremos juntos. Lo miré, los tres. 2 semanas después, llevamos a Lucía a casa al penthouse. Mateo había transformado la habitación del bebé en algo mágico, todo colores suaves y luces centelleantes. Su madre se quedó un mes, enseñándome todo lo que sabía sobre bebés y cocina italiana. Julia la visitaba cada fin de semana, mimando a su sobrina escandalosamente. Y lentamente encontramos nuestro ritmo. Alimentaciones nocturnas donde Mateo y yo nos turnábamos, ambos agotados pero contentos. Paseos matutinos por el parque con Lucía envuelta en su carriola. La seguridad manteniendo una distancia discreta. Noches tranquilas donde Mateo le leía a nuestra hija en italiano, mientras yo los observaba a ambos con un corazón tan lleno que dolía. 5 años pasaron como un sueño. Lucía se convirtió en una fuerza de la naturaleza, terca como su padre, amable como yo, fluida en inglés e italiano antes de los tres. Mateo mantuvo su promesa de retirarse de los aspectos peligrosos de su negocio, centrándose más en las empresas legítimas, mientras Salvador se encargaba del resto. Las amenazas nunca desaparecieron por completo, pero aprendimos a vivir con ellas, a tomar precauciones, sin dejar que el miedo gobernara nuestras vidas. Yo seguí trabajando en la organización sin fines de lucro, ahora formando parte de la junta directiva. Mateo y yo creamos una fundación a nombre de Lucía, proporcionando becas y recursos a niños desfavorecidos. Una noche, viendo a Lucía jugar en la sala mientras Mateo preparaba la cena en la cocina, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esta vida que habíamos construido, poco convencional y a veces peligrosa, pero nuestra, real y preciosa, y que valía todo. Mamá, mira, llamó Lucía, mostrándome un dibujo de nuestra familia. Somos tú y papá, y yo. Es hermoso, cariño. Mateo salió de la cocina, secándose las manos en una toalla. La cena está lista. Lucía, ve a lavarte las manos. Mientras nuestra hija corría, me atrajo a sus brazos. ¿Te he dicho últimamente que eres todo para mí? No en la última hora. Inaceptable. Me besó suavemente. Eres todo. Mariana Castellani, mi esposa, mi compañera, la madre de mi hija. Te arriesgaste con un hombre en un elevador, llevando un vestido rojo, y cambiaste todo mi mundo. La mejor decisión que he tomado. Y mientras llamábamos a Lucía de vuelta para cenar, mientras nos sentábamos juntos a la mesa, supe que era verdad. Esta familia, esta vida, este amor,
Era todo lo que nunca supe que necesitaba. Todo porque había usado un vestido rojo y había sido lo suficientemente valiente como para hacer la pregunta que lo cambió todo. ¿Quién va a verte con ese vestido rojo? La respuesta, había aprendido, era el hombre que había estado esperando toda su vida para encontrarme.